Cada 16 de septiembre, México se viste de fiesta para celebrar un nuevo aniversario de su independencia. Pero el desfile militar de 2006 tuvo una estrella invitada. El fusil de asalto FX-05 fue presentado al mundo como la nueva gran adquisición del ejército mexicano. Se trataba del tan esperado y necesario reemplazo para el costoso HK G3. Y lo mejor es que se trataba de un diseño 100% mexicano. Tal vez esa era la pieza que requerían las Fuerzas Armadas de México para por fin poder eliminar a los cárteles narco. Después de todo, este es un fusil de asalto impresionante, con grandes capacidades tácticas y el poder de fuego suficiente para retomar el control de las calles. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles cuando del otro lado de la vereda están los criminales más peligrosos del planeta. Actualmente, los soldados del Cártel de Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Santa Rosa de Lima cuentan con unidades del FX-05 y lo han utilizado para eliminarse entre sí, pero también para matar soldados mexicanos en sangrientos enfrentamientos ocurridos durante 2023. En este nuevo video de Mundo de Armas vamos a viajar al corazón de la violencia narco para descubrir cómo los criminales más peligrosos del continente se hicieron con el arma insignia de las Fuerzas Armadas de México. Uno de los principales grupos criminales de México es el Cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Desde 2011, Nemesio ha sido responsable de un sinfín de crímenes cometidos en el norte de México. Tal es su importancia en el esquema mundial del narcotráfico, que Estados Unidos ofrece una recompensa de $10 millones por cualquier información que culmine en su captura. Aunque esto puede ser más difícil de lo que suena. En 2018, los medios reportaron erróneamente el fallecimiento del Mencho, quien más tarde, ese mismo año, volvió de la tumba orquestando un atentado contra un fiscal de Jalisco. El 4 de abril de 2023, la ciudad de Michoacán fue escenario de un enfrentamiento entre fuerzas policiales y soldados del Cártel de Jalisco Nueva Generación. ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡No seas mamón! Los policías fueron atacados con un poder de fuego de grado militar, y el saldo final fue de 7 detenidos y 2 uniformados muertos. Luego de asistir al entierro de los agentes fallecidos, el fiscal general Adrián López Solís confirmó que lograron capturar parte del armamento narco, y que en los receptores de esas piezas podía leerse la marca del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Hasta este punto, la noticia no desentona con la creciente violencia que se vive en las calles de México. Pero el 19 de abril se reveló que una de las armas encontradas junto a los narcotraficantes en realidad no debería haber estado allí. Es que junto al cadáver de uno de los sicarios abatidos, reposaba cubierto de sangre un moderno fusil FX-05. De acuerdo con lo informado por Valderas, uno de los uniformados se asombró y le preguntó a sus superiores si ese llamativo armamento era la pieza que él creía que era. La respuesta fue tajante. Sí, ahora con esas nos tiran a matar. Pero eso no es todo. Como te adelantamos, el temido Cártel de Jalisco Nueva Generación no es la única organización delictiva que ha conseguido hacerse con este fusil. De hecho, sus enemigos en el Cártel de Santa Rosa les enviaron un mensaje donde se puede ver a un soldado narco sosteniendo a la serpiente de fuego. El FX-05 Xucoyatl, o serpiente de fuego en lengua náhuatl, es un fusil de asalto creado y desarrollado por el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico de la Industria Militar de México, un nombre largo, pero que representa lo mejor de la tecnología bélica del país. El proyecto fue liderado por el general brigadier José Antonio Isti Calenderos y contó con la colaboración de más de 64 ingenieros militares. El resultado fue un arma de última generación que está a la altura de los fusiles de asalto más modernos de potencias como Estados Unidos, Rusia y China. En líneas generales, es un arma altamente táctica, con una culata plegable fabricada en polímeros y la posibilidad de seleccionar entre 3 cadencias de tiro distintas: fuego semiautomático, ráfagas de 3 disparos y fuego completamente automático. El receptor superior del FX-05 puede ocupar rieles Picatinny, pero también incluye dispositivos de puntería telescópica de fabricación mexicana. En cuanto al cañón, existen 2 versiones, una estándar de 480 milímetros y otra de 390 milímetros.
la cual es empleada en el modelo tipo carabina. En su versión de mayor tamaño, es decir, en configuración fusil, el arma mide 940 milímetros de largo y pesa 4.05 kilogramos. En modo carabina, mide 700 milímetros y pesa 3.85 kilogramos. Uno de los aspectos más importantes del FX-05 es que fue construido para disparar este pequeño cartucho que, a su manera, cambió la historia de los armamentos modernos. Se trata del proyectil 5.56 x 45 milímetros OTAN, un calibre que fue diseñado en los años 50, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas durante la Segunda Guerra Mundial. Allí se hizo evidente la necesidad de contar con un único cartucho para todos los países de la OTAN. Esta munición fue el puntapié para el desarrollo de la M16 en Estados Unidos, de la AK-74 en la Unión Soviética, que utilizaría un proyectil similar, y del FX-05 en México. Con esta munición, y gracias a la acción construida en polímero reforzado con fibra de carbono, la Serpiente de Fuego tiene una cadencia cíclica de 850 disparos por minuto. Cada bala viaja a una brutal velocidad de 920 metros por segundo, con un alcance efectivo de entre 200 y 800 metros. Estas cualidades fueron aprovechadas no solo por el ejército, sino también por sicarios y soldados narco que portan el fusil como arma, pero sobre todo como trofeo. Tenemos su mejor arma y la vamos a usar para matarlos. La presencia del FX en el arsenal narco ya no puede ser negada por las autoridades. El problema es que, asumida la crisis, el SEDENA no sabe cómo llegó ese armamento a manos de los grupos criminales más peligrosos del continente. Una de las teorías más fuertes indicaría que desde adentro de la institución, alguien se encargaría de robar las armas para posteriormente venderlas en el mercado negro. Pero eso implica varias complejidades logísticas. Otra opción muy fuerte es que las armas sean robadas previo a su ensamblaje final y que los últimos toques de construcción sean realizados en los talleres narco. De acuerdo con datos de periodistas locales, se roban alrededor de 2.500 armas de corte militar al año, muchas de las cuales van a parar al arsenal del Mencho. En caso de que estas hipótesis fueran confirmadas, se desconoce la magnitud a la que esta situación podría escalar. Un detalle preocupante es que, a manera de celebración por el bicentenario aniversario del Colegio Militar, el ejército tiene contemplado lanzar la subametralladora SAX-200, cuyos componentes serían prácticamente los mismos que los utilizados para el FX-05. El temor es que también llegue a las manos de grupos delictivos. El FX-05 es tanto un trabajo de ingeniería como una obra de arte. En su diseño se tuvieron en cuenta detalles increíbles como la estatura y el largo del brazo del soldado mexicano promedio, algo que rara vez se ha hecho con un armamento. Es por eso que la palanca de carga o alimentación es ambidiestra y puede instalarse a ambos lados del rifle. Además, es uno de los pocos fusiles de asalto en el mundo que emplean estriado poligonal en vez de estriado convencional. Esto quiere decir que el cañón tiene un patrón poligonal redondeado, en forma de hexágono, a diferencia del estriado convencional donde los surcos internos son cuadrados y bien definidos. Como resultado, el FX-05 es un arma muchísimo más resistente, con una vida útil exponencialmente más extensa que la de sus antecesores. Para México, es una tragedia política y militar que su mayor desarrollo en materia armamentística sea ahora uno de los tantos juguetes de guerra del narcotráfico. Sí, güey. Dale, vamos. Pero esto no es un hecho aislado, ya que en nuestro anterior video sobre la minigun robada por los hombres del Mencho, mencionamos la preocupación que genera este tipo de poder destructivo en manos del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Si quieres saber más al respecto, te dejamos el enlace a ese video en la descripción. Con estos eventos en pleno desarrollo, es inevitable volver a reflexionar sobre cómo los cárteles han logrado emular por completo al arsenal del ejército mexicano, a tal punto que cuentan con el mismo fusil de asalto. La noche del 9 de febrero de 2017, los vecinos de la colonia Lindavista, en Tepic, fueron testigos de cómo la guerra contra el narco dejaba de ser un simple concepto para transformarse en algo concreto. Asistieron a una violencia tan real y apabullante
como el sonido de los más de 4.000 disparos por minuto de una ametralladora militar. Lo que estás viendo son videos caseros grabados por los propios habitantes de la región, quienes asistieron a un verdadero campo de batalla entre uniformados mexicanos y uno de los cárteles más peligrosos del país. El cielo nocturno se iluminó con los proyectiles trazadores provenientes de un UH-60 Black Hawk de la Armada de México, el cual cumplió un rol fundamental para abatir al jefe narco conocido como el H2, líder de la organización criminal Beltrán Leiva. Ya sea empleada por los soldados estadounidenses o por la Armada Mexicana, la minigun se encuentra en servicio desde hace décadas y es todo un símbolo del armamento militar moderno. Es bueno saber que una herramienta tan destructiva se encuentra en las manos adecuadas. Pero, ¿qué pasaría si el narco más peligroso de México pudiera armarse con una decena de estas ametralladoras rotativas? Los medios mexicanos se hicieron un festín con las grabaciones caseras del helicóptero abriendo fuego sobre los criminales. Era una prueba irrefutable de que con la fuerza y el material bélico necesario, es posible desbaratar a los cárteles que dominan las calles del país. De vez en cuando, la infame guerra contra el narco deja algunas victorias para el bando oficial. Desde el suelo, la visión es mucho más aterradora, y el sonido de los cañones rotativos del armamento militar se transforman en un presagio de muerte para quienes están del lado equivocado de los cañones. Entre las múltiples armas desplegadas en aquel operativo, hubo una en particular que se llevó todas las miradas: la ametralladora tipo Gatling M134, más conocida como minigun. De seguro estás familiarizado con su nombre, pero más aún con ese sonido tan particular que genera la rotación de sus 6 cañones. Ese rugido es su mejor carta de presentación. 4 ametralladoras minigun montadas sobre una torreta automática son un escudo antiaéreo prácticamente infranqueable. Los cañones rotativos de la M134 le permiten alcanzar una cadencia de fuego de entre 4.000 y 6.000 disparos por minuto, lo que equivale a 100 rondas por segundo. La idea de no dar en el blanco deja de importar cuando tienes la capacidad de hacer llover proyectiles sobre tu objetivo. Cada cartucho sale despedido a una velocidad de 853 metros por segundo, con un rango de efectividad de aproximadamente 1.000 metros. Cuando un proyectil de minigun impacta en su objetivo, se hunde en el tejido blando y la fragmentación crea una transferencia de energía inmediata y mortal. Ahora, imagina el nivel de destrucción que causan varios impactos en simultáneo en el cuerpo de un humano. No hay tiempo de reacción ni segundas chances cuando te enfrentas a esta ametralladora. Como en todo armamento, la distancia es fundamental para evaluar su capacidad de destrucción. En cuanto a objetivos humanos, a 10 metros la minigun puede transformar a su víctima en una nube roja, evaporando a lo que solía ser una persona. A 50 metros el daño sigue siendo mortal, pero despedazando su objetivo en pequeñas partes. A medida que aumenta la distancia, disminuye la precisión, pero eso es irrelevante cuando tienes una cadencia de disparo tan brutal. Las estructuras sólidas tampoco son obstáculo. La minigun puede reducir a chatarra cualquier vehículo sin blindaje o derrumbar paredes de concreto, algo que averiguaron por la fuerza los narcos de Tepic en 2017. No hay manera de escapar a la tormenta de cartuchos 7.62 por 51 OTAN que alimentan a esta pequeña bestia nacida en los años 60 para equipar los helicópteros militares estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. De las junglas del sudeste asiático a las ciudades mexicanas, este armamento ya no es exclusivo de las Fuerzas Armadas. Es momento de conocer al protagonista de esta historia, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es imposible sobreestimar la importancia de El Mencho en el mapa del narcotráfico mundial. Su cabeza tiene precio en ambos lados del río Bravo, con una recompensa de más de $10 millones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Entre sus crímenes se encuentran el tráfico de drogas, de armamento, posesión ilegal de armas de fuego, asesinato, extorsión, mutilación, terrorismo,
El prontuario del capo mexicano es tan infame como interminable. En marzo de 2018 se lo dio por muerto en un enfrentamiento contra el ejército mexicano, pero al cabo de unas semanas llevó a cabo un atentado contra un fiscal de Jalisco, anunciando que ni la tumba era capaz de acabar con su reinado de terror. Incluso se lo acusa de ser el artífice de un accidente de helicóptero, en el cual murió el secretario de Seguridad Pública de Michoacán. Bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, el Cártel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una de las principales y más peligrosas organizaciones criminales de México, quitándole terreno y negocio al propio Cártel de Sinaloa, fundado por el mítico Chapo Guzmán. En paralelo, el Mencho llevó a cabo una sangrienta cacería contra los Zetas, hasta eliminarlos por completo. Razón por la cual el Cártel Jalisco Nueva Generación también es conocido como los Matazetas. En otras palabras, el Mencho lidera una organización tan peligrosa que se transformó en el terror del cártel que inventó el concepto de mutilar y decapitar a tus enemigos. Teniendo en cuenta su brutalidad, es motivo de preocupación internacional que el Mencho y sus hombres tengan no una, sino una decena de ametralladoras minigun a su servicio. ¿Cómo lograron obtenerlas bajo las narices del ejército mexicano? Con ingenio, paciencia y con un poco de inspiración cortesía de Johnny Cash. En 1976, el legendario cantante estadounidense lanzó uno de sus más grandes éxitos, la canción One Piece at a Time, o Una pieza a la vez, en la cual relataba las aventuras de un operario de Detroit que trabajaba en la línea de ensamblaje de Cadillac. Un día, decide robarse uno de esos lujosos autos una pieza a la vez, hasta poder ensamblarlo en su casa. Como la vida imita al arte, el Mencho empleó exactamente la misma estrategia para ingresar una decena de ametralladoras militares en su país natal. Se sabe por reportes de las autoridades mexicanas que Nemesio Oseguera Cervantes adquirió en el mercado negro una serie de armas de uso exclusivo para ejércitos formales. En ese lote se encontraban algunas M114 minigun, idénticas a las utilizadas en el operativo realizado en 2017 en los cielos de Tepic. Los servicios de inteligencia mexicanos mencionan que el Mencho introdujo dichas armas tornillo por tornillo para después armarlas en talleres clandestinos. El proceso contempla modificaciones para poder emplazarlas en los vehículos blindados narco que le brindan ventaja en los combates terrestres contra sus competidores. De acuerdo con el periodista Oscar Valderas, el Cártel Jalisco Nueva Generación adquiere las piezas, cambia los cañones, borra números de serie y las pinta con diseños que la identifican con arma narco. Se estima que cuenta con al menos 10 ametralladoras, que podrían ser incluso más letales que las de uso militar debido a las modificaciones realizadas. Para esas operaciones donde el enfrentamiento armado es una certeza, los cárteles narco emplean lo que bautizaron como monstruos blindados. Se trata de camionetas reforzadas con placas metálicas para blindar su interior. Por lo general, buscan imitar a los vehículos blindados militares, por lo que se les coloca armamento en la parte superior o a los costados, conformando una suerte de tanque clandestino. En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuentan con varias de estas unidades artilladas con las minigun del Mencho. La posesión de estos vehículos es símbolo de poder, y capturar un monstruo blindado del enemigo equivale a una victoria moral. Es por eso que los hombres del Mencho se pasearon con este vehículo blindado robado a sus enemigos mortales del grupo Cárteles Unidos. El Mencho es un jefe narco muy particular. Si bien mantiene sus operaciones bajo el más profundo de los secretos, ha utilizado las redes sociales para enviar mensajes a políticos, periodistas, policías e incluso a la población civil. Pueblo de Telpacatepec, soy Mencho. Les quiero aclarar que mi guerra es en contra del abuelo, de Tilín, Moy Parra, Chelo Pólvatas y con la gente que levante un arma en contra de mi gente. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas. No queremos afectarlos. En uno de los archivos más recientes, se supone que el propio Mencho advirtió al abuelo, líder del grupo enemigo Cárteles Unidos, que él era el siguiente en su lista negra. El video también pone en evidencia la organización y el poder de fuego del criminal, que se muestra rodeado de soldados que bien podrían confundirse con tropas regulares del ejército mexicano.
La única diferencia es que estos hombres están dispuestos a matar y morir por el jefe narco más peligroso del país. La obtención de las M134 Minigun es tan solo un paso más en el constante crecimiento del arsenal narco, que hoy en día no solo incluye los clásicos fusiles de asalto AK-47 y AK-74, sino también elementos de uso militar. Las fuerzas jamás estuvieron tan equiparadas entre cárteles y ejército. Puede que aquella victoria en los cielos de Tepic haya sido tan solo un espejismo en un páramo de violencia que tiene a hombres como el Mencho vestidos de reyes. La M2 Browning se ganó el apodo de la madre de todas las ametralladoras a base de un poder destructivo sin igual. Más de 1000 proyectiles por minuto son suficientes para encumbrarse como una máquina aniquiladora perfecta. Más aún cuando hablamos de munición .50 BMG, capaz de penetrar acero y derribar helicópteros. Basta con escuchar este rugido para saber que es una plataforma imponente. Pero su reputación bélica tiene un nuevo y brutal capítulo en las calles de México. En ese país, los cárteles más peligrosos se hicieron de sus servicios para librar su interminable guerra con las fuerzas de seguridad. Del ejército de Estados Unidos a los sanguinarios sicarios del cártel de Sinaloa. Hoy vamos a contarte la historia completa de una de las ametralladoras más importantes jamás construidas. La Primera Guerra Mundial fue escenario de aparición de ametralladoras de alto poder destructivo, con calibres bastante mayores a los de un fusil regular. En ambos bandos del combate, los cartuchos de gran tamaño eran una completa necesidad para penetrar los blindajes que empezaban a introducirse en la guerra moderna. Tanto en la tierra como en el cielo, las maquinarias se hacían más resistentes y poderosas, y era necesario un armamento capaz de hacerle frente a esos desafíos. Durante el último tramo de la Primera Guerra Mundial, el legendario armero norteamericano John Moses Browning diseñó la mítica Browning M2.50, una ametralladora pesada cuyo funcionamiento se basa principalmente en la M1919, pero con una diferencia sustancial que la llevaba un paso más allá en la escala evolutiva de la destrucción. Mientras la M1919 empleaba un cartucho .3006 Springfield, la M2 utilizaba un cartucho totalmente nuevo, que fue diseñado en paralelo a la ametralladora. Se trataba del más grande y potente conocido hasta el momento, el 12.7 x 99 OTAN. La historia de ese proyectil merece un video propio, pero vamos a contarte algunos de los detalles más impresionantes de su desarrollo. Entre tanto, Browning se quemaba las pestañas adaptando la M1919 a cartuchos de mayor poder. La empresa Winchester trabajaba en el proyectil propiamente dicho. El primer intento fue un fiasco. Tenía una cadencia menor a 500 disparos por minuto y una salida de apenas 700 metros por segundo. Paradójicamente, la respuesta llegó desde el enemigo. Cuando los soldados capturaron un fusil alemán Mauser 1918 TGVA junto a su brutal munición de 52 gramos, la cual podía penetrar hasta 25 milímetros de blindaje. Imitando el diseño, Winchester pudo diseñar su propia versión con prestaciones superadoras. Así fue como llegó al mundo el cartucho más poderoso y letal, justo a tiempo para alimentar la nueva bestia automática del ejército de Estados Unidos. La M2 y el .50 son prácticamente inseparables. Tal es su sinergia, que el cartucho es frecuentemente conocido como .50 BMG, siglas de Browning Machine Gun. Dependiendo de la versión, puede alcanzar cadencias de hasta 1200 disparos por minuto, con un alcance efectivo de 1800 metros y uno máximo de 7400 metros utilizando la munición tipo Ball. Sí, escuchaste bien, más de 7 kilómetros. Imagina contar con el poder de más de 1 millar de gigantescos cartuchos .50 BMG en tan solo un minuto. Es el tipo de volumen de fuego que inclina la balanza de la guerra. Ahora imagina que una de estas bestias cae en manos de algunos de los grupos criminales más peligrosos y sádicos del planeta. Miles de soldados narco con un poder destructivo sin precedentes en sus manos. El panorama, de repente, es completamente apocalíptico.
En octubre de 2019, tras la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, las calles de Culiacán se transformaron en campo de batalla a causa de los enfrentamientos entre el cártel de Sinaloa y las fuerzas de seguridad mexicanas. Disparos, gritos y armamento de grueso calibre fueron protagonistas de una jornada infame. Las siguientes imágenes corresponden a esa balacera. Entre las herramientas de destrucción utilizadas en el Culiacanazo, una de las que más sorprendió a las autoridades fue esta ametralladora M2 Browning montada en la parte posterior de una camioneta. Como si se tratara de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, este soldado de Sinaloa maneja una bestia de 1.656 milímetros de largo, con un cañón de 1.143 milímetros y más de 40 kilogramos de peso. El saldo del ataque del cártel de Sinaloa a las fuerzas del Estado fue de 14 personas muertas, entre las cuales había 4 civiles. También se registraron 19 narcobloqueos a través de los cuales la organización criminal hizo una muestra de fuerza con armas largas y con la mítica madre de todas las ametralladoras. El hijo del capo narco había sido capturado el jueves 17 de octubre de 2019 y de inmediato el cártel respondió con todo el poder de fuego a su disposición. En minutos logró superar en despliegue, táctica y armamento a las fuerzas de seguridad locales. Los soldados de Sinaloa abrieron fuego indiscriminadamente, dejando autos hechos pedazos y casas con las marcas de la balacera automática provenientes de fusiles de asalto y de la temible M2 Browning que vimos montada en una camioneta. Los hombres armados del cártel amenazaron con una matanza de civiles, incluido un ataque a un complejo de apartamentos que albergaba a los familiares del personal militar local. Horas después, Guzmán López fue liberado, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declarando que apoyaba la decisión para evitar un baño de sangre aún mayor. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Esto no evitó que el oficial que detuvo a Ovidio fuese asesinado a sangre fría por los sicarios. A esta altura de la guerra contra el narcotráfico, no sorprende para nada que los criminales tengan en su poder armamento de alto calibre. Lo realmente tenebroso es que la invención de John Moses Browning es actualmente producida por la empresa General Dynamics de Estados Unidos, con el fin de que sea utilizada por el ejército regular. ¿Cómo llegó un arma diseñada para penetrar el blindaje y derribar helicópteros a los sicarios de Sinaloa? La respuesta es sencilla: tráfico ilegal de armas. El tráfico de armas es un negocio millonario a ambas orillas del río Bravo. Armerías en búsqueda de grandes cheques por fuera de la ley aceptan ventas sospechosas a compradores que, sin necesidad o contexto, solicitan armamento altamente destructivo. De acuerdo con el gobierno mexicano, 7 de cada 10 armas decomisadas a los criminales son de manufactura estadounidense, una nación en donde el derecho a poseer un arma de fuego está garantizado por su constitución. En el caso de las armas como la M2 Browning o la minigun, se requiere de operativos especiales, ingresando el armamento por piezas, que luego son ensambladas en territorio mexicano por los armeros personales de los capos narco. De 2013 a 2018, le fueron decomisados a la delincuencia mexicana al menos 28.602 fusiles de alto poder, como los AK-47, conocidos como cuernos de chivo entre los criminales. Otras apariciones frecuentes son los fusiles tipo AR-15 y su variación militar, el M16. Entre los armamentos más poderosos, se sabe que tanto el cártel de Sinaloa como el cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes cuenta con armas Barrett calibre .50 y, por supuesto, con la mítica madre de todas las ametralladoras, la M2 Browning, aunque esta última es usada con menos frecuencia, ya que su cadencia de fuego demanda un gasto económico muy grande en cuanto a munición. Ten en cuenta que con un precio unitario de $3,000, en un minuto la M2 consume casi $3,600 en munición. Aquella jornada de violencia en Culiacán fue solo otra de tantas batallas libradas en las calles, con la población civil como rehén de bandas armadas con el mismo poder de fuego que el ejército.
El hecho de que estas organizaciones tengan entre su arsenal una ametralladora que cambió la historia bélica del siglo XX es una señal de que las cosas seguirán empeorando, a menos que México encuentre la forma de cortar ese imparable suministro de armamento que llega tanto desde el sur como desde el norte del continente. Así llegamos al final de este video. Si quieres conocer más sobre el arsenal que tienen los criminales más peligrosos de México, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas.